Así es, y ya está aquí con nosotros Daniela. Daniela, querida, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estarlos escuchando. Ya me eché la mesa de periodistas, ya llevo un rato oyéndolos. Muy bien, muy buen programa hoy, como siempre. No, pues Gracias. y cerramos con broche de oro contigo, querida Daniela, con este texto. Sí, Uy, bueno, el texto es parte de lo mismo que, o sea, es de la conferencia, porque ahorita Arturo está otra vez enviado en una misión especial y entonces me deja a mí siempre a cargo de ser la suplente en las conferencias. Y no, es una nota de lo que dijo ayer el presidente, que digamos que la nota inicial fue la de lunes, cuando anunció que esta semana va a emitir un decreto para que se prohíba, ¿no?, el uso de maíz transgénico en las tortillerías y se aumenten los aranceles para el maíz blanco. Es una historia vieja, es una historia que empezó en diciembre de 2020 con otro decreto en el que México prohibió eh, el glifosato y el uso del glifosato, o bueno, estableció que paulatinamente iba a dejar de usar el glifosato, que es este fertilizante muy, muy, muy tóxico, prohibido en algunos países, que se usa de manera generalizada en México, y el maíz transgénico. Es parte de la lucha esta que ha mantenido el gobierno de México, de López Obrador, de esas cosas de López Obrador que a veces uno dice, bueno, unas cosas las hace mal, pero otras hay que reconocer que enfrentarse y sostener todos estos años la posición de México en contra del uso del glifosato y del maíz transgénico es una cosa muy buena, ¿no? O sea, es una cosa que pues hay que aplaudir y tenemos que, creo yo, estar satisfechos con la posición, porque no es fácil mantener esta posición. Entonces, lo que ayer dijo, bueno, primero anunció eso el lunes, y lo que ayer dijo en la conferencia es que, pues él hablaba de una pequeña discrepancia con Estados Unidos. No es tan pequeña la discrepancia, es parte de la historia que está en la nota, porque, eh, pues porque ya se está llevando, va a llegar a un panel de resolución del Tratado de Libre Comercio, que es, digamos, como el tribunal comercial que tenemos con nuestros socios de Estados Unidos por incumplir el tratado comercial, ¿no? Entonces, no es tan pequeña como dijo el presidente. Eh, y bueno, pues la nota lo que cuenta es un poco cómo un poco recupera esta historia que, digo, empezó con este decreto de diciembre de 2020, luego tuvo que hacer algunos ajustes. El decreto tuvo que ajustarse para aclarar que hablaba de maíz transgénico para consumo humano, y ahora, si quieren, les explico un poco por qué esa aclaración. Luego también se ha hablado de que podría ampliarse un año, porque el plazo para eliminar el uso de estas, o sea, se estableció un plazo, ¿no? Y una eliminación paulatina de esto, que sería hasta 2024, que es cuando acaba la administración, y también se ha hablado de que se puede extender un año. Pero el asunto es que ni siquiera los matices del gobierno mexicano han sido suficientes ni para nuestros socios, ni Estados Unidos, ni Canadá, que se fueron a decir, bueno, pues vamos a una revisión y luego pues vamos a llegar a este panel de resolución, ¿no? Que es en lo que vamos. En esa parte está. Hace unas semanas el gobierno de Estados Unidos anunció que se va a ir al panel de resolución, que es como, insisto, como este tribunal comercial, y después Canadá anunció también que se iba a sumar como tercero en discordia, eh, porque dicen que les afecta, y además argumentan una cosa que a mí me parece realmente increíble, que es que no hay evidencia científica de, de que se afecte, ¿no? De que el uso del maíz transgénico pues afecte de una forma eh, importante a la salud mexicana, o sea, bueno, a la salud en general. El presidente defiende la salud de los mexicanos y pues también la salud del medio ambiente, ¿no? Ya porque sí está muy documentado. Entonces, hasta ahí vamos. Eh, es un tema complejo para los que no somos súper expertos en economía, hay que ponernos a estudiar mucho. eh, Estados Unidos es el principal productor y exportador de maíz transgénico del mundo. Hay otros países, como otros 10, que también producen maíz transgénico.
y Estados Unidos es el principal, o sea, es al país al que más le compramos maíz nosotros y del que más dependemos en la compra del maíz amarillo, ¿no? Que es el que básicamente es el del problema mayor con el tema transgénico. Hay que aclarar también esa cosa, ¿no? Que es que luego, como digo, es complejo. El maíz amarillo es el que se usa para forraje y es del que somos mayoritariamente dependientes, y el maíz blanco es el que se usa para consumo humano, y ese, según lo que decía el presidente, en ese no estamos, no tenemos esa dependencia económica, no tenemos que comprarle, pero en el caso del maíz amarillo hay un porcentaje que algunos dicen que es 16%, otros dicen que es 20%, dependiendo, que importamos y que es consumido por humanos, y es ese 26-21% de maíz amarillo que consumen los humanos digamos, el tema en discordia. Ya, pues gracias, Espero haber Daniela. explicado bien, si no, aquí me puede ayudar Violeta, porque realmente son temas complejos, ¿no? Sí, no, y a mí me parece también esto que señalas, Daniela, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí, tiene estos como luces y sombras, ¿no? Y de pronto nos emociona o nos entusiasma con decisiones realmente importantes para la salud de nuestro país. O luego otras que dices, ay, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede haber estos altos contrastes en esta parte de los transgénicos? Porque además hemos tenido aquí en nuestro país, es algo que no ha terminado, siguen los transgénicos y siguen distribuyéndose en el país, y también el campesinado dice, pues ni siquiera tenemos claro que la semilla que tenemos si es transgénica o no, mucha falta de regulación, pero Estados Unidos y las grandes corporaciones no va a ser fácil que permitan este veto del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia del Tratado de Libre Comercio. ¿Le ves ahí posibilidades o no? Pues mira, lo que veo es una decisión del gobierno mexicano, y eso ya es importante. Es un poco lo que hemos hablado con el tema de la ley minera, ¿no? O sea, es un camino muy difícil. Es un camino muy difícil, Ernesto, porque las dos grandes industrias globales, pues son obviamente la de minería y la de alimentos, ¿no? Y son industrias que van más allá de un país, o sea, son industrias que operan de una forma. Hay que recordar que por este tema justo de este decreto es lo que provocó la presión enorme de las embajadas, que generó la salida de la Secretaría de Medio Ambiente de Toledo, ¿no? O sea, fue este tema. Y fueron presiones de las embajadas, porque no es un tema fácil, porque son temas centrales para la vida de los negocios del mundo, ¿no? Entonces, pues es enfrentarse a intereses y a resistencias que son muy fuertes y muy poderosas. Entonces, yo recuerdo mucho que al inicio de cuando era la transición, el subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, en una entrevista nos decía que para revertir o para recuperar el campo mexicano se necesitaban por lo menos 15 años. Allí por lo menos nos decía, no, en un sexenio ni crean, ¿no? O sea, nos van a faltar 15 años, y eso, digamos, si no hay obstáculos grandes. Y sí ha habido obstáculos grandes. Entonces, sí todavía falta muchísimo por hacer, pero el hecho de que se mantenga, y que por eso me parecía importante esta nota, o esta que fue muy rápido en la conferencia, pasó muy desapercibido, pero que el presidente dijera, y lo voy a tratar de leer aquí, dice: tenemos una pequeña discrepancia con el gobierno de Estados Unidos. Hay una consulta en puerta, puede convertirse en un panel, pero es un tema que vamos a defender porque tenemos que cuidar la salud de los mexicanos. O sea, para mí, el hecho de que haya llegado ya a una consulta y a la posibilidad de irse a un panel de resolución del tratado, ya es un gran logro. De ahí, porque no nos hemos echado para atrás, incluso con las resistencias internas del propio secretario de Agricultura, Villalobos, que se dedicó buena parte de esta administración a tratar de bloquear ese decreto. O sea, no nada más vinieron presiones de fuera, sino de dentro del gabinete,
Y a pesar de eso, lo hemos mantenido pues ya 21, 22, 23 y con la resolución del gobierno mexicano de llegar al panel y de defender el asunto de que es un tema de salud para, insisto, para la población y para el ambiente. Así es, Dani, pues tenemos ahí a los dos Víctor, ¿no? A Víctor Villalobos y a Víctor Suárez ahí en la Secretaría de Agricultura con dos posiciones históricas confrontadas, uno en contra de los transgénicos desde hace décadas, Víctor Suárez, y el otro pues apoyando también en un momento de su historia los transgénicos. Y bueno, nada más una pregunta, Dani, sobre esto de la posibilidad del panel. ¿Qué tanto hay, qué tanto estarán metidas? Tú ya lo has dicho, hay 4 empresas, así como también en nuestro país las empresas acaparadoras del maíz a nivel mundial, hay 4, ¿no? Y una de ellas sabemos que ha estado presionando también mucho desde hace años, que antes era Monsanto y que se unió con Cargill. ¿Qué tanto estarán ellas presionando también en la posibilidad de este panel y qué tanto van a incidir? ¿Cuál es tu perspectiva, Dani? Pues mira, Violeta, ya estoy cruzando ya te iba a decir Glorieta, ¿verdad? Por Ah, estar hablando. Glorieta, pues mira, me han dicho Julieta, Julieta. No, por Glorieta estar nunca me habían tratando dicho. mira, son como temas tan complejos que uno trata de explicar tan bien, o sea, tan concretamente que a veces se cruzan las palabras, pero el punto acá es que yo, te iba a decir, tú lo debes saber muy bien, ¿no? Hay un concepto que se usa desde hace unos, no sé, 10 años para acá, que es esto de la captura del Estado, que se usa en muchos espacios académicos y se refiere justo a esto, ¿no? Que hay empresas y hay grupos empresariales y multinacionales que ya tienen capturados a los estados. O sea, ya ni siquiera es un tema de un gobierno o de un estado nacional, porque estos grupos y estos conglomerados nacionales tienen un poder tan grande que incluso sobrepasan los de los estados en muchos casos. Por eso insisto, estas dos industrias, la minera y la de los alimentos, son de las más grandes. Entonces yo no tengo ninguna duda, así ninguna duda, de que detrás de estas decisiones están los intereses de estas empresas que están tratando, obviamente, de mantener sus monopolios, porque tienen unos monopolios increíbles. Cada vez que uno va bueno, el de Monsanto con los granos es realmente y con el fertilizante, ¿no? Que es una cosa que no hay más que comprarle a ellos, porque es la única forma. Y así funcionan las industrias. Entonces, sí creo que ellos están impulsando fuertemente. También es una realidad que, pues, Estados Unidos es una de las, como alguna vez les platicaba, que nos decían los funcionarios de Canadá sobre la minería, que nos decían, bueno, es que nuestro país, o sea, nuestro bienestar depende de la minería. Pues también el tema para Estados Unidos, la producción y la exportación de maíz transgénico es una base también, un elemento muy fuerte para su economía. Entonces, pues, digamos que de los dos lados, tanto de nuestros socios comerciales como de las empresas que quieren mantener este control, pues hay una presión muy fuerte. Entonces, pues va a estar bueno, o sea, yo sí veo al gobierno decidido o al presidente decidido a decir, pues nos vamos al juicio y vamos a ver cómo se resuelve. No es común generalmente, aunque sí hay muchas controversias y hay muchas, como le llaman, como llamadas a cuentas para resoluciones comerciales entre tratados internacionales, pasan como por una etapa como de conciliación, de a ver, pongámonos de acuerdo antes de pasar a la parte ya más de juicio, ¿no? Y hay muchas y se resuelven en un sentido o el otro, que generalmente siempre es en, no, en favor de las empresas, ¿no? Pero, pues, hay esta decisión de mantenerlo y de insistir, y ahora no solo de insistir con el decreto que ya se firmó que ya se emitió hace 3 años, sino con este nuevo que anunció que va a tener para específicamente subir los aranceles en el maíz amarillo, digo, en el maíz blanco, eh, prohibir, por lo menos en la ley, o digamos en el entramado jurídico, que en las tortillerías nos llegue este maíz amarillo. Ya, pues Daniela Pastrana, como siempre, un gustazo
que nos hayas acompañado y nos vemos mañana en la mesa con las queridas periodistas. Así que pues un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Nos vemos mañana. Un abrazo a todas, a todos, a todos. Gracias. Bye, Goncito.